Soy Monti Gutiérrez, una vallisoletana que nació hace 41 años aquí. Me crié la mayor parte de mi vida aquí, pero desde muy jovencita viví fuera y he vuelto hace 5 años a mi ciudad natal. Trabajo, tengo un proyecto que se llama Mint and Rose y ahora otro que se llama Stone, y soy madre de un hijo, de Gabriel. Y palabras que me describirían, la primera seguramente siempre es tenaz tirando a la parte cabezota. Soy una persona que cuando se plantea algo lucha por conseguirlo a lo bestia. Soy un poco un espíritu libre y de hecho algunas veces por eso me cuesta como encontrar mi sitio, ¿no? Me gusta moverme y me gusta sentir que pertenezco a muchos lugares y a ninguno a la vez. Y luego me considero una persona muy trabajadora. Lo que más me motivó, yo creo que para montar mi proyecto Mint and Rose, fue las ganas de comenzar un proyecto desde cero por mí misma de algo en lo que veía muchísima oportunidad. Más que a lo mejor seguir una carrera profesional más orientada a trabajar en empresa, en corporación, que es de donde venía, de banca, donde me veía un poquito como atada y obviamente a nivel creatividad. Entonces yo siempre sabía que en algún momento de mi vida iba a emprender. Y pasó cuando tenía 28 años. A nivel profesional, cuando estaba trabajando en el banco, tenía un jefe, la verdad, del que aprendí muchísimo y me motivó muchísimo a dar el paso. También mi familia. Vengo de una familia de mujeres en empresa y lo he visto desde muy pequeña y quería de alguna manera poder, absorbiendo ese modelo familiar, poder sacar mi propio proyecto. Y luego, por último, siempre lo digo, para mí mi abuelo fue una persona que, teniendo unas limitaciones físicas importantes, logró sacar su proyecto adelante aquí en Valladolid, que fue una editorial jurídica que estuvo casi 60 años en activo y al que yo consultaba mucho acerca de la empresa cuando empecé mi proyecto. Para mí, si se puede considerar un proyecto un logro, creo que todo lo demás queda muy, muy atrás. Me siento muy orgullosa de poder, para mí es un honor, ¿no?, ver crecer a mi hijo y estar al lado para ello. Rocoso, empinado, mi camino en una frase yo creo que sería como la conjunción de muchos adjetivos, entre ellos pues bastante empinado, rocoso, sería muy retador y satisfactorio. Sería a lo mejor como un paisaje de montaña donde tienes cosas que no vas viendo, curvas inesperadas o piedras que se te van en el camino, pero que el paisaje es precioso. Para mí el Día Internacional de la Mujer trasciende a solo un día, sino que en general es una actitud. Para mí es un recordatorio de todo lo que hemos avanzado a lo largo de todos estos años, de todo lo que han hecho mujeres predecesoras a nosotros por la voz que logramos y que tenemos ahora. Y de hecho me gusta pensar que el Día Internacional de la Mujer no es un día, sino que es una era para mí. Las mujeres que más me han inspirado empezarían por mi familia. Para mí, yo me estoy dando cuenta en este momento adulto de mi vida cómo pequeños actos en tu micromundo pueden tener un impacto tan grande, por ejemplo, a nivel profesional. Yo, sin la ayuda y el apoyo emocional y la ayuda que tengo de una persona como mi madre y los consejos, no lo podría trasladar a otros ámbitos de mi vida como el profesional. Y sé que mi madre los recibió también de mi abuela. Mi abuela era una persona con una actitud hacia la vida increíble a pesar de las desavenencias y dificultades que se le habían planteado, y creo que eso de alguna manera se traslada y va un poco en los valores de cada uno, ¿no? Entonces a mí me gustaría, siempre pienso que a las personas o las mujeres que más me gustaría agradecer son aquellas de las que he crecido rodeada y que han hecho la mujer que soy hoy, ¿no? Puedo parecer un poco redundante, pero si pudiera brindar por alguien, brindaría por mi abuela Lola, que murió hace 4 años y le diría que creo que estamos consiguiendo, las mujeres de su familia, que se sienta ella orgullosa de nosotras. Bueno, como te había dicho antes, para mí este día es un mero recordatorio. Creo que vivimos ya en la era y creo que vivimos en el mundo. Y en el mundo de
en la que la mujer tiene un papel protagonista fundamental. Y yo creo que lo que se debería como trasladar o hacer más hincapié o recordar es que el futuro de cómo vaya viendo esto está en la educación de nuestros niños, en que los mensajes que les traslademos y la educación que les inculquemos va a ser la clave de esas personas en el futuro. Yo, por ejemplo, lo veo, yo tengo un niño y estoy viendo absolutamente clave educarle en el respeto, porque al final hay ciertos aspectos culturales que no te has dado cuenta hasta que no has tenido hijos, que han marcado, por ejemplo, después el carácter, la forma de tratar a las mujeres o de validar a las mujeres en simple micro cosas que vienen inculcadas. Y si eso lo cambias desde pequeñitos, podrás hacer adultos que no vean absolutamente ningún tipo de diferencia entre sexos. Básicamente, para mí, habría que recordar que la educación es súper importante, porque los niños de hoy son los adultos de mañana y los que van a llevar la sociedad a otro lugar y otro nivel. Mi sector es mayoritariamente femenino, aunque sí que es cierto que en altos cargos, o si hablamos de alta costura o grandes casas, hay mucho papel masculino. Pero yo creo que justo estoy en un sector, que es el sector moda, donde las mujeres tenemos la voz protagonista y tenemos el... Bueno, quizás me estoy aventurando un poco en decir esto, pero como un poco el criterio muchísimo más marcado y una sensibilidad quizás más especial que muchos hombres, que no digo todos, porque de verdad hay gente, hay hombres en mi mundo que son auténticos genios. El mayor desafío al que me he enfrentado como mujer en mi camino profesional y personal es precisamente eso, el balance entre cómo saco adelante mi vida profesional, la crianza y la educación de mi hijo, con cómo saco adelante una empresa como Mint & Rose. Para mí es un reto día a día, en el que además cambio de opinión como muchas veces sobre estaré haciendo bien esto mientras me estoy centrando en lo otro, estoy centrada en las dos cosas, un poco como los malabares de sacar estos dos proyectazos adelante. Creo que hace 5 años a todos nos dio un poco un vuelco cuando pasamos la pandemia y un proyecto como el mío de repente se paró y tuvimos que pensar en que no podíamos dar otra cosa que tiempo a que las cosas se pudieran solucionar, y ahí empecé a practicar el poder de la resiliencia para mí. También es verdad que yo soy una persona que tiendo a ser bastante paciente y que en momentos de estrés estoy aprendiendo como un poco a autorregularme. Entonces creo que todo llega, hay que trabajarlo y hay que tratarlo con tiempo. Bueno, pues un poco en base a lo que hemos estado hablando antes, el equilibrio entre mi vida personal y profesional es un continuo juego de malabares. Me encantaría decir que tengo una varita mágica donde planeo un equilibrio perfecto a lo largo de los días, semanas y meses, pero voy trabajando día a día y también adaptándome a las necesidades que se plantean en mi vida personal y en mi vida profesional. Pues el estereotipo barrera que me gustaría romper sobre las mujeres es que debemos ser superwoman. O sea, creo que ya estamos en una fase donde intentar meternos la presión de se puede con todo es algo súper destructivo. No existen las superwoman. Creo que es humano reconocer que no todo lo hacemos bien, que muchas veces nos equivocamos, pero que con las herramientas que tenemos lo hacemos lo mejor posible. Y yo creo que eso es importante porque muchas veces, y sobre todo ahora en la era de la tecnología, a la que tenemos tanto incentivo por redes sociales, donde tenemos tanta información, muchas veces nos parece que los demás lo hacen mucho mejor que nosotros y que llegan a todo, y eso genera muchísima frustración y genera unas crisis de identidad terrible. Al menos a mí me ha pasado, ¿no? Decir, pero ¿cómo puede ser que lo que esté viendo a mi alrededor, porque hay un estereotipo de mamá perfecta, empresaria perfecta, que llega a todo y con el pelo estupendo, y yo no estoy llegando ni a la mitad, ¿no? Entonces me gustaría que se volviera a las personas y los estereotipos de mujer real. Creo que el consejo que le daría a una mujer o a cualquier persona que quisiera emprender es que lo planeara bien. Creo que emprender, y algunas veces se ha malinterpretado, se ha confundido con buscar una libertad profesional, y en cierto modo emprender es una libertad profesional, pero por otro modo, en otro modo es todo lo contrario. Crear tu propio proyecto es algo que ata mucho emocional,
física y psicológicamente. Entonces, creo que es muy bueno, igual que haces otras cosas en la vida, a la hora de emprender, primero hacer un cierto estudio de viabilidad, de si tu negocio es posible, de qué manera es posible y cuándo empieza a arrancar, porque no nos olvidemos que al final emprender es un negocio y los negocios se hacen fundamentalmente para poder vivir de ello o para poder tener otro estilo de vida, ver si vas a conseguir ese estilo de vida o ver si vas a poder vivir de ello y cuánto vas a tardar. Y después el segundo consejo es el que me dio mi abuelo cuando comencé Mint & Rose, que fue Monty, las cuentas claras. Es decir, es muy bonito tener una idea y crees que es viable, pero que los números te vayan respondiendo. Creo que los valores en mi trabajo y en mis decisiones empiezan siempre por la honestidad hacia mí misma. Muchas veces nos ponemos metas o nos ponemos como ideas que sobre el papel suenan fenomenal, pero que realmente hay algo en ti que no te lo crees. Hablemos de crecimiento, del tipo de proyecto que quieres llevar o retos que te pones tú en la vida y que si no son realistas muchas veces te terminan frustrando, ¿no? Entonces yo creo que la honestidad y de creer, seguir trabajando por lo que crees fundamentalmente. Es decir, que a mí me gusta pensar que en Mint & Rose mis valores como persona son también los valores de compañías y es muchísimo más fácil trabajar, ¿no? Con una misión y una visión absolutamente alineada. Si no, estás todo el día en una dicotomía sobre lo que eres y lo que vendes. Me gustaría que impactara a las próximas generaciones que pueden ser familia mía. O sea, me gustaría pensar que dejo un pozo de buen hacer, de una persona que arriesgó mucho y sacrificó mucho por sacar un negocio adelante, que ese negocio además me llevó a tener un modo de vida o una forma de educar. Estoy pensando justo en mi hijo, ¿no? Que quiero que piense, aunque muchas veces me da la sensación que puede pensar no estoy en casa o no lo estoy haciendo bien, pero luego le oyes cómo habla de mí o de lo que hace su mamá y digo, joder, me siento orgulloso. Al final esto también es parte de su educación, cómo manejo mi negocio, las horas que paso con él, cómo estoy con él delante del móvil o no, van a impactar, ¿no? en lo que él crea. Entonces realmente es lo único que me importa. Sería un vino impredecible, creo. Sería un vino que no te dice nada con la etiqueta o el envoltorio y creo que te sorprendería. El mensaje que espero que esta campaña transmita al público, yo creo que es que esta campaña es parte de un movimiento que existe porque es necesario y porque está pasando ahora. Gracias a que ha habido mujeres en el pasado que han luchado muchísimo para hacer que nosotras estemos donde estamos, desde un lugar privilegiado, podemos decir que dentro de unos 10, 20, 30 años no necesitemos, ¿no? este tipo de campañas, sino que serán otro tipo de campañas o otros mensajes. Creo que estamos en un momento de verdad perfecto en el que la sociedad se está despertando para favorecer que en el futuro no exista esta diferencia entre hombres y mujeres. Creo que los desafíos serán desafíos del futuro, o sea, cambiará tanto la sociedad que no tendrá nada que ver, pero un poco volviendo a la pregunta de antes, los desafíos ya no serán, me gustaría pensar que no son desafíos de mujeres y hombres, que sean desafíos de la humanidad, ¿no? Que no por ser mujer vas a tener unos desafíos diferentes. Para mí una mujer con alma es una mujer cuya personalidad trasciende a lo que ves. Creo que para mí las mujeres más interesantes que he conocido son aquellas que me han arrollado después de conocerlas 1, 2, 3, 4 veces. Alguien que dices, es un ser de luz, ¿no? O sea, creo que alguien que transmite, que te eleva, que te pone en un mood un poco positivo, para mí es una mujer con alma. Alguien que dices, es que no sé qué es lo que tiene, pero es alguien que quiero tener cerca. Bueno, yo creo que si tuviera que resumir en una frase mi trayectoria profesional, un poco lo que hemos hablado antes, sería un viaje a través de montañas, un viaje donde hay quizás a veces mal clima y otras veces bueno, donde te encuentras piedras en el camino, pero donde fundamentalmente no paras de ver un paisaje maravilloso. Que no vean que existe diferencia entre ellas y los niños
como tal, que hay diferencias entre las personas, pero que la diferencia no está entre los niños y las niñas. Y que cuando tú creces sin reconocer o sin tener esas limitaciones, eres mucho más libre, porque nadie te está diciendo que no porque eres niña, ¿no? Me encantaría, eso es lo que haría yo, ahora lo tiene que hacer la sociedad. Me gustaría brindar por el futuro de las mujeres, donde hay un futuro sin barreras por ser mujer. Las barreras vendrán por otra cosa, pero ser mujer ya no va a ser un objeto de limitación.